Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, mis hermanos, buenos días, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Me alegra verles conectados, verles acompañándonos unos a otros para poder elevar estas a nuestras oraciones y poder tener este tiempo de meditación en el Señor. Así que les invito entonces, mis hermanos, a que podamos orar a nuestro buen Señor y presentar este devocional y este día en las manos de nuestro Señor. Oremos a Dios. Padre bondadoso, una vez más agradecidos por poderte decir buenos días. Agradecidos, Señor, por poder venir una vez más ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, tu trono celestial, Señor, ante tu lugar santísimo y poder presentarnos delante de ti, Señor. No lo hacemos a la ligera, Señor, y guárdanos de ello, de actuar con ligereza en cuanto a nuestra vida devocional, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a venir delante de ti, Señor. Porque no venimos, Señor, basados en nuestros méritos, no venimos conforme a nuestros buenos comportamientos, que aunque somos creyentes y debemos tenerlos, Señor, no son la base, no es la razón por el cual podemos acercarnos delante de ti. Es solo por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Es solo y únicamente por Él que podemos acercarnos delante de tu presencia, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios, confiados en que tú inclinas tu oído a la oración de débiles como nosotros. Que tú inclinas tu oído, Señor, a la oración de necesitados, de seres tan imperfectos, hechos del polvo como nosotros. Porque nuestra estadía aquí es por gracia, es por misericordia. Señor, nuestro estar delante de ti, el hoy poder presentarnos delante de tu presencia con la confianza de que no somos desechados, Señor, aun cuando somos imperfectos, aun cuando, Señor, somos demasiado defectuosos por nuestras debilidades e inclinaciones al pecado. Señor, aquí estamos ante ti agradecidos, Señor, de que nos aceptes en Cristo. Agradecidos de que, Señor, aun cuando nuestros familiares o parte de nuestros familiares no son creyentes, Señor, los preservas porque oyen nuestras oraciones a su favor, los guardas de todo mal y peligro, los alimentas, Señor. Gracias por ello, Dios. Quieras tú, Señor, eh, permitirnos ver en algún momento de nuestras vidas esa otra petición que siempre elevamos, creo que con mayor fuerza por ellos, y es la salvación de sus almas, Señor. Es la salvación, Dios de la gloria eterna de sus vidas. Concédenos ver tal privilegio, bendito Dios, y verlos no solamente avanzando en este mundo, Señor, sino especialmente caminando en tus sendas de justicia. En tus manos nos seguimos encomendando, Señor. Y te agradecemos por nosotros, porque nos concedes perseverar en este caminar, en este peregrinaje, junto con nuestras familias que ya han llegado a tus pies y por la cual agradecemos en gran manera y por los cuales pedimos, Señor, que tu gracia salvadora les siga sosteniendo y fortaleciendo en este peregrinaje, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación sea para ti, Señor. Toda la honra sea dada siempre a ti, bendito Dios, porque de ti, por ti y para ti somos, eterno Redentor. Gracias, Señor. Queremos también colocarnos a cuentas, Señor, y pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos colocarnos a cuentas ante ti, Señor, y pedirte que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Señor amado, si hemos pecado, Señor amado, si hemos hecho lo malo ante ti y no nos hemos y en ese pecado, Señor, lo hemos pasado por alto y no hemos venido ante ti en arrepentimiento, pues aquí estamos, Señor. Si tal vez la noche anterior, tal vez excusándonos en nuestro mucho cansancio, Señor,
no fuimos, no fuimos con diligencia, Señor. No fuimos en verdadero arrepentimiento, en dolor, en vergüenza ante ti, Señor. Pedimos perdón, Señor, por tal negligencia, porque ningún pecado, Señor, debiese, no debiésemos permitir, Señor, que con ningún pecado nos vayamos a nuestro lecho de descanso, Señor, sin habernos puesto a cuentas contigo, Señor. Como no podemos permitirnos, Dios mío, el ir a descansar, Señor, sin después de haberte ofendido y no haber estado delante de tu presencia. Por eso, si eso ha ocurrido, Señor, te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu a que jamás pase eso en nuestra vida, Señor, ya que no podemos impedir el pecado, ya que lamentablemente por nuestros descuidos terminamos cediendo al pecado. Oh Dios, por lo menos, Señor, que no nos vayamos a nuestro lecho de descanso, a nuestro lecho de dormir, Señor, pasando por alto tales actos, Señor. Y no importa qué tan insignificante haya sido el pecado, Señor, no importa qué tan leve o qué tan pequeño, Señor, sea para esta sociedad, si a la luz de tu palabra es pecado, si lo discernimos como tal, Señor, que podamos correr ante ti, oh Dios, con urgencia y podernos colocar a cuenta, Señor, y terminar descansando, pero con una conciencia, Señor, limpia delante de ti por tu palabra, por la sangre de Cristo, por tu Espíritu. Por eso, Dios, que cada día nuestras vidas puedan redundar en gloria y honra a tu nombre, Señor, porque a ti pertenecemos, bendito Dios. Gracias. Gracias por este tiempo de devoción, gracias por el devocional que hoy se leerá, gracias por las palabras que habrán en él, Señor, porque hemos corroborado, hemos procurado demostrar que cada página que leemos de este devocional pues realmente sea sustentada por tu palabra y de esa manera nuestras vidas inmensamente edificadas. Y gracias por la lectura de este devocional, Señor, lo cual nos lleva, Señor, a hinchar nuestros corazones y ruego que así sea en la vida de cada uno. Nos lleva a hinchar nuestros corazones de gratitud por recordarnos lo que sucedió en nuestra vida, Señor, y cómo debemos, oh Dios de la gloria, retomar esa gratitud, Señor, y reverdecerla, tomar esa fe, Señor, y acrecentarla por todo lo que has hecho en nosotros, bendito Dios, por ese gran milagro que de por sí somos nosotros, andando delante de ti. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por Cristo, nuestro Salvador, por quien hoy podemos estar ante tu presencia y por quien siempre podemos estar ante tu presencia, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Necesitamos un milagro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1, del 23 al 25. El Evangelio no es una exhortación a personas bien intencionadas, el cual nos invita a añadir un poco de religión a nuestras vidas. La palabra de Dios llega al corazón rebelde y demanda obediencia. Es una palabra que resucita a los muertos. ¿Cómo se realiza esta obra? Solo por el Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu la que logra lo que no se puede hacer de ninguna otra manera, por ningún otro medio, producir nueva vida. Por naturaleza, todos somos rebeldes a Dios. Nadie lo busca. Romanos 3:11. Aunque me describa como agnóstico o buscador o alguien de mente abierta, en realidad me estoy rebelando. Y Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30, Nueva Versión Internacional. Dios nos llama a cada uno de nosotros a dar un giro, a dejar el pecado y la rebelión y a someternos a su gobierno. Sin un milagro no podemos hacerlo. Abandonados a nosotros mismos estamos muertos y sin esperanza por la eternidad. Gracias a Dios es tarea del Espíritu Santo realizar ese milagro por nosotros. La vida nueva es algo que Dios logra, no algo que nosotros engendramos. El Espíritu
nos convence de pecado y nos convence de que Jesús, con su muerte en la cruz, ha acabado con él. La escritura es absolutamente clara al respecto. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, fuimos vivificados en Cristo, Efesios 2 del 1 al 5. El Espíritu nos hace comprender lo que por nosotros mismos no estamos preparados para afrontar, es decir, que tenemos un problema profundo y persistente que no podemos solucionar. Necesitamos un milagro y Dios hace exactamente eso. Él produce vida nueva, nos salva por su gracia. Todo en nosotros se desvanece como la hierba, nos recuerda Pedro, todos caeremos un día, pero hay una semilla que produce lo imperecedero, que es plantada en nosotros por el Espíritu, que florecerá y prosperará por toda la eternidad, la vida que ha nacido de nuevo por medio del Evangelio. La palabra de Dios permanece para siempre y así sucede con la persona a quien se le ha dado nueva vida por la obra del Espíritu a través de esa palabra. Una vez que nos ha ocurrido eso, ya no vemos la Biblia simplemente como un libro de historia o un relato inspirador. Por obra del Espíritu se convierte en una luz que ilumina la vida verdadera y nuestros ojos se abren para comprender quién es Dios. Por eso estudiamos la Biblia, para ver y conocer mejor a quien nos ha salvado y con quien pasaremos la eternidad. Que el amor de Jesús te atraiga hacia Él, que el gozo de Jesús te permita servirle, que la paz y el contentamiento que vienen al conocer a Jesús te concedan estabilidad y claridad mientras reflexionas sobre dónde has estado, consideras dónde estás y medita hacia dónde te diriges. Tu carne terrenal caerá, pero tú permanecerás para siempre. Salmo 119 del 65 al 80. Amén. Muchas gracias, mi hermanita. Bueno, hoy es festivo, ¿no? Creo que hoy están mis hermanos aprovechando para descansar y dormir hasta tarde. Si no les ha correspondido trabajar. Bueno, creo que el verbo necesitar ahí está bien conjugadito porque conjuga hacia dos lados, ¿no? Hacia recordar lo que nosotros necesitamos en tiempo pasado para estar hoy aquí y conjuga hacia un tiempo futuro para decirle a personas que no son creyentes lo que necesitan eh, para, para poder estar delante de la presencia del Señor. Y si todos los que estamos aquí somos creyentes, bueno, esto es para recordarnos por qué causa es que estamos acá. Y nosotros, así como hay gente, ¿no?, que puede hablar, no sé si de pronto usted sea uno de esos casos o conozca uno de esos casos, que gente que estuvo físicamente, medicinal, médica, desde la ciencia médica estuvo, dicen los médicos, murió y resucitó. Y hay gente que dice, no, yo estoy vivo de milagro. O hay gente que de pronto tiene el testimonio de que tuvo un accidente, ¿verdad? Y fue tan fuerte que después dice, no, estoy vivo de milagro. Yo conozco un amigo, él profesa cristianismo, ah, pero él nos relata en un accidente que estuvo y donde el carro ah, dio vueltas, o sea, dio unas vueltas, la gente salió, él se quedó como volando por los lados, o sea, salió del carro, pero él por causa del cinturón, pues él se quedó en el carro fue a un barranco, dio vueltas, en esas vueltas arrancó una oreja por allá y, y, y claro, pues todo lo que se presenta, la gente que estaba con él en el carro, que salió volando porque otro carro los estrelló, dicen que veían dar el carro vueltas por el barranco y decían, no, murió. Pero dice que por misericordia él pues logró salir, o sea, creo que él cuenta que él, cuando ya el carro se quedó, él salió del carro y pum, se desmayó. Y entonces son de esos casos que dicen, estoy vivo de milagros. Bueno, desde la parte espiritual, mis hermanos, creo que no hay mejor frase que se pueda acuñar a la vida de alguien como el de un cristiano.
que nosotros podemos decir desde lo espiritual, desde lo más fuerte. Creo que si alguien puede decir, oiga hermano, le cuento algo, yo estoy vivo de milagro. Y creo que cada uno de nosotros pudiésemos decirle a otro hermano, hermano, yo estoy vivo de milagro. ¿Y por qué? Porque yo estaba muerto. Estuve muerto en mis delitos y pecados. Y estoy vivo de milagro. O sea, por milagro de Dios, hoy podemos acercarnos. Hoy no estamos, no somos esos muertos vivientes que se levantan sin sentido alguno, o con todo el sentido, pero de este mundo, con toda la objetividad de este mundo, con todos los planes y proyectos de este mundo, sino que hoy podemos levantarnos, mirar hacia el cielo, no como muchos lo hacen, sino mirar hacia el cielo, ¿verdad? Suspirar y decir gracias, Padre, por darme vida. Lamentablemente en el mundo gente que habla a Dios, pero sin saber que está muerto. Habla a Dios con toda tranquilidad, sin saber que realmente no están vivos, sin saber que están muertos, sin saber que Dios no escucha sus oraciones, que adoran lo que no saben. Nosotros, hermanos, nosotros estamos vivos de milagros y tenemos a un Padre. Dice acá el Evangelio, no es una exhortación a personas bien intencionadas. El Evangelio no es el llamado a las personas de buen corazón en el mundo, a aquellos que pues tienen la bondad de escuchar a Dios y no dejarlo ahí en visto, solito, ¿verdad? Como les decía en alguna ocasión que uno predicaba ese Evangelio, un Dios como que está rogándole a las personas que por favor lo acepten. Y yo recuerdo que esa era una de mis formas de evangelizar. Mira, Dios está llorando porque tú lo aceptes. Dios está suplicando, casi que está postrado, que tú vayas a su reino porque Él te necesita, ¿verdad? Y la gente, no quiero. Bueno, ya está en tu conciencia dejar a Dios de esa manera. Y como que uno sembraba esa idea, ¿no? Casi que hasta uno se creía eso, o yo creo que uno se creía eso, porque la verdad hoy en día miro hacia ese punto y digo, ya no puede ser que yo haya predicado esa clase de Dios, un Dios que no es de la Escritura. Pero no es una exhortación a personas bien intencionadas, el cual nos invita a añadir un poquito de religión a nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios llega al corazón rebelde y demanda obediencia. Y es una palabra que resucita a los muertos. Recuerde Romanos 1:16, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Obviamente, como vamos a recordarlo más adelante, ese poder lo concede el Espíritu Santo. No que por predicar el Evangelio, por hablar ya, exponer lo que es el Evangelio a la luz de la palabra, pues ya las personas inmediatamente reciben vida. No, el Evangelio tiene poder cuando el Espíritu Santo está ahí, le acompaña. Como dice Pablo, ¿no? Yo fui a ustedes no con palabras, no solamente con meras palabras, no con palabras persuasivas, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Y no porque estuviese hablando es que yo fui haciendo milagros y por eso ustedes se arrepintieron. No, es que cuando yo fui y prediqué, el Espíritu Santo estaba ahí en las palabras que yo estaba predicando y por eso ustedes se convirtieron. Por eso ustedes pudieron ser transformados. Entonces es lo que hace, a lo cual hace obviamente referencia en este caso la palabra. Ahora, cuando hablamos del es poder de Dios para salvación, recordemos que ¿salvación de qué? O sea, la pregunta es ¿salvación de qué? Bueno, ya hemos mencionado acá esas tres áreas o esas tres maneras en cómo Dios nos ha salvado. Si usted las puede recordar, pues me acompaña en ello. Él nos ha salvado de el poder o la esclavitud del pecado, ¿sí? Del poder o la esclavitud del pecado, lo que llamamos la redención. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Segundo, nos salvó o libró de la culpa del pecado. Es lo que llamamos justificación.
nos salvó de la culpa del pecado. Y tercero, nos salvó de la condenación del pecado, a lo que llamamos la glorificación, la vida eterna. De esa manera uno puede comprender la salvación. Siempre digo, es algo que uno debe tener seguro, porque la gente dice, es que Dios es mi salvador. ¿De qué? ¿Salvador de qué? Es que yo recibí la salvación. ¿Salvación de qué? ¿Por qué soy salvo? ¿Qué me está persiguiendo? ¿Qué me tiene a mí como encarcelado o secuestrado o amenazado para que digan que yo soy salvo o que necesito salvación? Bueno, cuando la gente no sabe de qué es lo que lo tiene encarcelado, qué es lo que lo tiene bajo amenaza, qué es lo que lo tiene bajo condena, no va a saber de qué ha sido salvo. Del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Y el Evangelio es poder de Dios por eso, para salvación. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida y opera en nosotros por el poder del Espíritu Santo, de eso somos salvos nosotros. Y dice, ¿cómo se realiza esta obra? Note, solo por el Espíritu de Dios. No hay otra manera, hermanos. Es la obra del Espíritu la que logra lo que no se puede hacer de ninguna otra manera, por ningún otro medio. Es la única manera en como nosotros, que estábamos muertos, recibimos vida nueva. Y aquí donde les está hablando de cómo ese evangelio que se expone, o sea, yo puedo decir, Cristo vino a salvar, Cristo vino a redimir, Cristo vino a quitarte la culpa, Cristo vino a relacionarte con el Señor, arrepiéntete y no pasar nada, no ocurrir nada. La gente tal vez más bien empezar a tirar tomates, a tirar piedras, a gritarme loco, cosas así por el estilo, ¿sí? Porque no es el mensaje como tal. O sea, no es el que yo tome la palabra y lea un versículo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Sí? Puede ser. Yo recuerdo, eso lo contó alguien, no sé qué tan cierto sea, pero él decía que de esos que evangelizaban llevando Nuevos Testamentos a la cárcel, ¿no? Y entonces que él recuerda, esto lo contaba un misionero, recuerda que uno de esos prisioneros le dijo, cuando le estaba recibiendo el Nuevo Testamento, le dijo, yo se lo voy a recibir, pero yo me voy a recibir porque aquí voy a arrancar las hojas para hacer mis cachitos de marihuana y fumármelos. ¿Me lo va a dar aún así? Y él dijo, listo, se lo doy con una condición. Dijo que antes de formar su cacho de marihuana se lea la página. ¿Sí? Se la lea. Dijo, sí, no hay problema. Y como es el Nuevo Testamento, cuenta la historia este hombre, porque pues él sigue hablando con él, dice que este hombre se fumó prácticamente Mateo, Marcos, Lucas, y cuando estaba en Juan, no sé qué tan cierto sea, digo, pero o sea, si es cierto es muy bonito, porque dice que cuando, o sea, leyó todo y es palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando llegó a Juan 3, encontró la página en donde estaba el texto de Juan 3:16. Obviamente el contexto de Juan 3:16 es fuerte, ¿no? O sea, él leyó todo Juan 3 y el contexto, donde hace referencia a la maldad, pero y ese contexto de Juan 3:16, no solamente donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, sino que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que el Señor no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, pero que los hombres amaron más las tinieblas porque sus vidas eran malas, entonces que el que no ha creído ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Todo ese tramo dice que ese texto, todo eso penetró en su vida. Dice que él no entendía porque leyendo esa página le había ocurrido lo que no había ocurrido antes, ir a ponerse a llorar, sentirse miserable, postrarse ante el Señor y pedir perdón y entregar su vida al Señor, ¿sí? ¿Qué ocurrió? O sea, luego esa hoja era mágica, esa hoja era
especial o el Señor, o antes de entregárselo, el predicador tocó esa página y dijo, declaro que por esta página se va a arrepentir. No, no ocurrió nada. Pasó en esa página lo que no había pasado con las anteriores. ¿Qué cosa? Que el Espíritu Santo decidió, ¿sí? Decidió que él leyera esas palabras y que al momento de esas palabras ir penetrando a su conciencia, penetrara juntamente con el poder transformador de él. ¿Sí? La palabra es palabra de Dios, pero esa palabra tiene poder cuando el Espíritu Santo entra con ella. Es la espada del Espíritu Santo y él decide que esa palabra tenga filo en su momento. Y es cuando él dice, aquí entro yo también con ella. Y entonces esa palabra cobra un sentido y transforma, y toca, y reargulle, y regenera, y da vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Muchas veces el Evangelio es predicado. Muchas veces, escuchaba la otra vez un caso de alguien que le había predicado y predicado y predicado, y él decía que un hombre al cual se le había predicado, dice que esto fue porque él mismo contó, dice que años, una década después, casi 2 décadas, él dice que estaba en algún lugar y de un momento a otro, en una crisis de comportamiento, dice que pidió ayuda al Señor, ¿sí? Y recordó las palabras de un predicador o un creyente que lo evangelizó, recordó las palabras que hace más de 10 años le habían predicado. O sea, él recordó claramente quién lo dijo, el rostro de esa persona, quién se las había predicado y lo que le había predicado. Y dice que eso fue lo que lo confrontó y lo llevó a buscar al Señor. Entonces es cuando la palabra del Señor se conecta, cuando el Espíritu Santo se conecta con la palabra de Dios, es ahí, mis amados hermanos, cuando podemos ver, como cuando podemos percibir, cuando podemos comprender todas las verdades que el Señor traiga para nuestras vidas, mis amados hermanos. Es eso, la necesidad. Y eso fue lo que ocurrió en nosotros. Yo creo que cada uno aquí puede tener el testimonio de cuántas veces no le habrán predicado. ¿Sí? Tal vez alguien puede decir aquí, no, a mí me predicaron y pum, tan, llegué. Bien, gloria a Dios. Pero creo que más de uno compartimos esta realidad. Nos predicaron muchas veces dijimos, no moleste. Yo fui de los que hizo la oración de fe, yo no sé, yo creo que hice la oración de fe más de 100 veces. Por eso cada vez que me encontraba mi hermano, cuando en ese momento profesaba cristianismo, o tenía amigos, un amigo en particular que era unitario, uh, o es unitario todavía, y él también me hacía hacer la oración de fe, y yo hacía oraciones de fe a lo loco. Entonces, pero fue hasta un momento en donde el Señor solito, Él solo, tocó mi corazón. Y ahí donde yo fui a buscar entonces a que por favor me predicaran la palabra, y ahí donde yo dije, por favor, háganme, yo quiero hacer otra vez esa oración de fe, porque ahora quiero hacerla con toda verdad, ahora quiero hacerla con sinceridad. Y fue hasta ese momento. ¿Por qué? Porque creo que el Señor tomó esa palabra que muchas veces se me predicó, que muchas veces yo ni siquiera le puse cuidado, pero que estuvo ahí, estuvo penetrando hasta que decidió el Señor que esa palabra pues penetrara en mi corazón, y de esa manera pues aquí estamos, ¿no? Lo mismo ha pasado con muchas palabras. Por eso cuando a mí me hablan acerca no, que es que no llevo a mi hijo, que él no le gusta, yo le digo, mire, si usted no tiene problemas, si usted no está, si al llevarlo él no se forma un tropel ahí impresionante, pues un acabose, a menos pues que sea menor de edad, ¿no? O muy pequeñito, pero si está adolescente ya de 15, 16, y usted sabe que él va con pereza, pero aún así le copia, llévelo. Llévelo, que usted no sabe en qué momento la palabra del Señor empieza a operar en la vida de él. Usted no sabe en qué momento la palabra penetra en su corazón, llévelo. Obviamente sabemos que si Dios lo va a tocar, bueno, lo va a tocar en donde sea que esté.
con un solo versículo, con un medio versículo, lo va a tocar. Pero como no sabemos, uno, si lo va a tocar el Señor, y dos, en qué momento lo va a hacer, pues lo que tenemos que hacer es seguir, ¿qué? Exponiendo la palabra. Y aún yo le digo a los padres, no se cansen de predicarles, no se cansen de predicarle a sus hijos, no se cansen de recordarles el Evangelio, no se cansen, no dejen de hacerlo. Ay, es que él se siente mal y me dice, ya cállese, ay, no me predique más. Dígale, pues esa será mi labor siempre. Tiene dos opciones, ¿verdad? Ah, ir a Cristo, ¿sí? O qué, o simplemente pues dejar de visitarme o dejar de hablarme, pero yo no voy a callar. No voy a callar y tal vez en algún momento, permítame decirle, como le ha pasado a muchos padres, en algún momento esos hijos pasarán de decirle ya no más, no me moleste más, a decirle gracias papá, gracias mamá, por no haberse detenido en la predicación del Evangelio. ¿Sí? Porque en su momento el Señor obrará, operará Dios por su Espíritu. Eh, Dice por naturaleza somos rebeldes, ¿no? El ser humano es rebelde por naturaleza el ser humano no busca a Dios. Yo ya lo he mencionado, esa frase eso pasa mucho cuando los jóvenes quieren como convertir, no, curiosamente no encuentran pareja en la iglesia entre los creyentes, entonces quieren buscarla por fuera. ¿Y qué ocurre? Pues que se consiguen a alguien, buena persona, alguien con buenos modales, alguien con una buena moralidad, y dicen esto, él no es creyente, pero está buscando al Señor. Ella no es cristiana, pero está buscando al Señor. O van y se buscan por allá, quién sabe, a alguien de otra religión, de otra secta, ¿no? Ella es mormona, él es testigo de Jehová, él es rosacrucista, ella es de oración fuerte del Espíritu Santo. No es cristiano, pero pues mire que busca al Señor. ¿Y qué? Después tienen las sorpresas. Hermanos, si no es creyente, no busca a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Los únicos que buscamos el rostro del Señor somos los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida en el Señor, porque fuimos nacidos de nuevo. Es la única razón por la cual usted y yo hoy buscamos al Señor, porque Dios nos entregó una nueva naturaleza. De resto, no lo pudiésemos hacer. Y aparte que nos entregó una nueva naturaleza, ¿qué ocurre? Pues que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está constantemente ahí chuzando y chuzando y chuzando, diciendo, bueno, quiero orar, bueno, a leer la palabra, y ahí rearguyéndonos, acusándonos constantemente para que no abandonemos. Es la razón por la cual cuando pecamos nos sentimos miserables, nos sentimos sucios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí recordando lo que está pasando en nuestra vida. Es la labor de Él y por eso estamos aquí buscando al Señor. El ser humano por naturaleza está rebelado contra Dios, muerto en sus delitos y pecados. Es por el Espíritu Santo que pudimos dar ese giro, ¿no? De 180 grados para ir a tomar el camino correcto. O es por el Espíritu Santo que dejamos el camino torcido y empezamos a tomar el camino recto del Señor. Pero es por causa del Espíritu Santo. Nadie puede hacer eso. El ser humano, como dice la Escritura, no solamente no quiere someterse a la ley, es que no puede, no solamente no puede someterse a Dios, no solamente no puede entregarse a Dios, es que no puede hacerlo. No quiere, no puede, no solamente no quiere, es que no puede hacerlo. Hasta que Dios obra en su vida, hasta que Dios toca su corazón. Cuando se expone la palabra, obviamente les digo, mire, ¿qué tienen que hacer ustedes si esta palabra los ha compungido, los ha tocado? Ir al Señor en arrepentimiento. Pastor, pero es que usted mismo ha dicho que si no es por el Espíritu Santo, no van a hacerlo. Bueno, es que si yo expongo es porque si tal vez esta palabra ha penetrado en su corazón por medio de su Espíritu, y tal vez ellos están preguntando, ¿qué tengo que hacer ahora con esa palabra? Les digo, primero ir a Cristo en arrepentimiento. Ir a Cristo, suplicar la salvación de su alma, implorar porque el Señor toque sus corazones. ¿Ve?
yo no, ahora si no los ha tocado, pues ellos no van a estar preguntándose qué hago. Pero si tal vez en sus corazones, en ese momento, en los asientos de la iglesia local, están preguntándose, ¿y qué hago entonces ahora? Porque estoy confrontado, tengo temor ahora por mi destino eterno. Bueno, entonces yo les voy a responder por si en caso tal están preguntando. Si en caso tal hubiese algún no creyente acá, ¿qué le digo? Si no está siendo tocado, pues simplemente dirá, ay, ¿en qué momento termina este devocional o esto que están acá? Pero si esto está penetrando en sus vidas y están preguntándose, ¿qué hago? Porque esto me preocupa, entonces les digo, corran a Cristo, póstrense ante Cristo, supliquen salvación por su alma. Y el único que puede causar que una persona esté compungida, esté arrepentida, esté con incertidumbre, con inquietud de qué hacer con su vida, el único que puede causar eso es el Señor. El único que causa eso en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Por eso hoy tenemos vida en Él. Sin un milagro no podemos hacerlo. O hablando en tiempo pasado, sin ese milagro no hubiésemos podido hacerlo. Abandonados a nosotros mismos, estamos muertos y sin esperanza por la eternidad. Y gracias a Dios es tarea del Espíritu Santo realizar ese milagro por nosotros. La nueva vida es algo que Dios logra, no algo que nosotros engendramos, es algo por el cual el Espíritu Santo nos lo da. Él es el quien nos convence de pecado o nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y nos convenció de que Jesús con su muerte en la cruz acabado con el poder del pecado. Sin ese convencimiento, hermanos, no tenemos la necesidad, no vamos a sentir, a ver, a percibir, a discernir la necesidad de un Salvador. Y recordemos que en el pacto de redención, es decir, en ese acuerdo de las personas de la divinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué se acordó? ¿O qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia? No en un texto literalmente o explícito, pero ¿qué nos muestra la Biblia? Que Dios el Padre decretó la salvación, que Dios el Hijo, la labor del Dios Hijo fue venir a lograr la salvación a través de su muerte. Y la labor del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es que luego de su ascensión, la ascensión del Hijo, del entronamiento del Hijo, el Espíritu Santo estaría aplicando lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, que fue lo que el Padre decretó desde la eternidad. Esa es la labor del Espíritu Santo, aplicar. ¿Y cómo lo hace? Convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, mostrando a los seres humanos lo pecaminosos que son y lo dignos de condenación, mostrando solamente cuál es la justicia que Dios exige y mostrando solamente por medio de quién se puede obtener esa justicia que Dios exige, y dejando en claro en dónde, qué es lo que va a pasar con la vida del mundo cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y en dónde fue emitido nuestro juicio. Por lo tanto, la tranquilidad de que el juicio nuestro fue emitido, llevado a cabo en Cristo nuestro Señor. Es la labor del Espíritu Santo. La Escritura es absolutamente clara al respecto cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Efesios, y creo que ayer o antier, no recuerdo, estaba mencionando este texto en particular. Efesios capítulo 2, quiero que lo leamos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es, note lo precioso de ese texto, ¿no? Y lo que les decía la otra vez, ¿no? Ese, el pero del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados,
¿qué hizo el Señor? Nos dio vida, mis hermanos, nos dio vida. ¿Y eso a través de quién lo hizo? Es la obra del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros pudimos recibir esa vida en el Señor, mis amados hermanos. Y gloria a Dios por concedernos el hoy poder estar disfrutando de estas maravillosas verdades, hermano, que nos permite hoy estar disfrutando de todas estas glorias eternas en Él, mis hermanos. Bendito su nombre realmente que nos concede que nos concede el ser participantes de este maravilloso milagro, mis hermanos. Gloria a Dios realmente por ello. El Espíritu dice, nos hace comprender lo que por nosotros mismos no estamos preparados o no hubiésemos estado preparados, hermano, para afrontar. Es decir, no tenemos un problema profundo, es decir, tenemos un problema profundo y persistente que no podemos solucionar. Necesitábamos un milagro y eso fue lo que se nos concedió, un milagro para hoy, hermanos, poder estar acá como hijos del Señor. ¿Qué necesita el ser humano? Un milagro. ¿Qué necesitábamos nosotros? Un milagro. Se nos concedió. Ahora, lo especial de eso, mis amados hermanos, es que cuando una persona cuando una persona de pronto está enferma, esa persona pide el milagro, ¿sí? Por ejemplo, un muerto no puede pedirle a Dios que le dé vida, porque está muerto, ¿verdad? Note entonces en qué se basa este milagro. ¿Quién pidió? Es decir, nosotros en nuestra mortandad no podíamos pedirle a Él que nos diera vida. Él nos dio vida. Lázaro, ¿se acuerda de Lázaro, el hermano de Marta y María? ¿Quiénes pidieron el milagro? No, ni siquiera no estaban pidiendo que Lázaro resucitara. Ellos estaban pidiendo era que el Señor llegara pronto a donde Lázaro, cuando estaba muerto, cuando estaba vivo, pero enfermo, para que el Señor lo pudiese sanar. No, así que no se logró. Cuando llegó ya estaba muerto. Y entonces cuando él estaba hablando acerca de la resurrección, cuando estaba hablando acerca de lo que podía pasar, ellas decían, sí, es cierto, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, eso lo tenemos muy claro, eso ya lo sabemos, pero no tenían esa firmeza, no tenían como esa claridad de que el Señor podía hacerlo en ese momento. Bueno, nosotros no pedimos, Señor, no fue nuestra mortandad que le dijimos, Dios, dame vida. Es lo curioso porque cuando le pedimos a Dios, Señor, ven a mí y dame la vida, es que ya estábamos vivos. Es ahí donde el Señor opera nuestra vida. Ahora, obviamente, hay gente que puede clamar por salvación en un estado de desesperación por alguna circunstancia. Y cuando uno se va a dar cuenta de esto, cuando uno se va a dar cuenta de que realmente esa persona sí necesitaba la vida de Dios o sí estaba buscando vida del Señor, pues cuando uno lo ve perseverando. Pero hay gente que simplemente quiere vida o supuestamente quiere ayuda de Dios, es porque está muy enfermo o tiene muchos problemas en su hogar, quiere restauración o tiene muchos problemas económicos y necesita pues que Dios intervenga en el asunto, ¿sí? Y por eso pues cree que la solución es volviéndose evangélico, como le ha pasado a muchas personas. ¿Pero qué pasa? Pues que no es así. Por eso cuando la gente recibe su sanidad o se le restaura su hogar o recibe su trabajo, se apartan. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces la vida que Dios le dio a esa persona para que nacer de nuevo? Bueno, es que la pregunta es, ¿nació de nuevo? ¿Realmente nació de nuevo? ¿O simplemente estaba, como muchas veces le pasó al Señor, gente que lo buscaba era solamente por un milagro, pero no porque necesitaran al Señor, no porque estaban buscando al Señor, sino porque simplemente necesitaba un milagro terrenal? Pero cuando Dios da vida, hermano,
La gente no le importa si el Señor le va a restaurar o no su hogar, si le va a restaurar o no su salud, si le va a restaurar o no su economía, simplemente sabe que hay un problema. Ahora, obviamente hay gente que sí llega con problemas económicos, con problemas, llega el Señor y tal vez el Señor utiliza eso para traerlos, para obligarlos y para que de esa manera pueda exponerle la palabra. Y gloria a Dios. Cuando la gente finalmente se queda en sus caminos y que aunque llegó por medio de alguna circunstancia adversa, pues fue lo que el Señor utilizó. Pero lamentablemente hay unos que llegan a es a una iglesia a buscar como la ayuda de Dios, pero solamente para lo terrenal. Pero hermanos, pues aquí estamos y creemos que la razón por la cual estamos delante del Señor hoy es porque realmente tocó nuestra vida, nuestro corazón. Él nos ha salvado de manera milagrosa y misericordiosa por su gracia. Todo en nosotros se desvanece como la hierba, nos recuerda el apóstol Pedro, ¿no? Que es parte del texto que leemos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Es hierba, es flor del campo, que hoy está, mañana no. Aquí tenemos, entre mi esposa y mi hija, siembran aquí florecitas y llamamos, hay algo que se llama flor de un día. Y hace una flor muy bonita, como moradita, y nada, y usted cuando está en la mañana ha florecido, en la noche ya se ha caído. Eso somos el ser humano. Hoy estamos, mañana no. Es la gloria humana, ¿no? Se desvanece. Pero dice la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo hermoso, porque la Biblia dice, el Señor mismo dijo que todo aquel que guarda la palabra del Señor, como la palabra permanece para siempre, Él permanecerá para siempre. Hablando de esa vida que tenemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Hablando de esa vida que solamente podemos encontrar en nuestro Redentor. De esa vida que solamente se puede hallar únicamente en la palabra de Cristo, pero esa palabra poderosa de nuestro Señor. Milagrosamente hemos sido salvados. Dice acá, pero hay una semilla que produce lo imperecedero, ¿no? Que es plantada en nosotros por el Espíritu de Dios, que florecerá y prosperará por toda la eternidad. La vida que ha nacido de nuevo por medio del Evangelio. La palabra de Dios permanece para siempre. Y así sucede con la persona a quien se le ha dado nueva vida por la obra del Espíritu Santo a través de esa palabra. Entonces el poder de Dios para salvación del Evangelio, ¿quién lo da? Lo da el Espíritu Santo cuando el Espíritu, como ya lo mencionamos, se une, mis amados hermanos, con esa palabra. Cuando la palabra cuando la palabra sale y se une a ella el Espíritu Santo, es ahí donde esa palabra tiene vida. Es ahí donde esa palabra transforma. Es ahí donde esa palabra opera en el corazón de cada uno. Y es por esa razón, hermanos, que muchas veces hemos predicado el Evangelio y lo mismo que transformó, esa palabra que transformó nuestra vida, no transforma a otros. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegó a nosotros, vino con el poder del Espíritu Santo. Pero si esa palabra que nos transforma a nosotros, ese texto bíblico, ese mismo mensaje que nos transforma a nosotros y lo exponemos y resulta que el Espíritu Santo dice, aquí entro yo, lo mismo va a suceder con aquellos que lo oigan. Transformar la vida de esa persona. Una vez que ha ocurrido eso, por eso ya no vemos la Biblia simplemente como un libro de historia o un relato inspirador, hermoso, bonito, que es lo que muchas veces la gente lo ve, ¿no? Hay gente que uno le ha predicado el Evangelio y dice, mire tan bonito usted como habla, ay tan bonito ese mensaje, ay tan bonito lo que Dios ha hecho. Ok, ¿te vas a entregar a Cristo? No, gracias. ¿Y qué pasó? Porque simplemente lo ven como un mensaje bonito. Hay gente que lee la Biblia y dice, pues hay gente que me ha dicho, yo me he leído la Biblia 5 veces y no le encuentro nada. Y me dice, 5 veces, o sea, qué vida tan miserable. O sea, qué vida tan triste, pues, leer la Biblia 5 veces y no encontrarle nada.
es estar muy mal. Y bueno, pues el Señor no lo ha querido tocar. Como les decía ahorita de ese caso que tal vez sea verdad, no sé qué tan cierto sea, de imagínese un hombre que apenas leyó la Biblia una vez y cada vez que se lea, y el Nuevo Testamento, se leyó Mateo, Marcos, Lucas, hasta que llegó a Juan, tercer capítulo, y ¡pam!, el Señor obró en la vida de él. Porque así fue, así es como el Señor opera en nuestra vida. Muchos de nosotros ni siquiera nos leímos la Biblia, sino que llegó el mensaje y ¡tan!, ahí estaba. El Espíritu Santo operó en nuestras vidas. Dios nos ayude, hermanos, a que si eso es lo que nosotros hoy en día preservamos, es lo que hoy en día, por lo cual hoy en día agradecemos, hermanos, esa misma pasión, emoción que, que tuvimos al escuchar el mensaje, hermano, debe permanecer, debemos recuperarla, debemos, hermano, pedir al Señor que también nos podamos sumergir en su palabra con esa misma emoción que cuando leíamos la palabra, cuando el Señor nos transformó, y como que hasta leyendo el libro de números y el listado nos emocionábamos, hermano. Hermanos, Dios nos ayude a recuperar esa misma devoción y ese mismo amor por la palabra de Dios, ¿sí? Que cada vez que la leamos sea como que estemos buscando, como que estamos buscando algo ahí, algo especial para nosotros, porque lo hay. Y por eso, como siempre les digo, cada vez que va a leer la Biblia, hermano, léala habiendo orado al Señor, habiendo pedido la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ilumine esas verdades que están ahí en la palabra. Por la obra del Espíritu Santo se convierte en una luz que ilumina la vida verdadera y nuestros ojos se abren para comprender quién es Dios. Hermano, es a partir de ahí que ese texto del Salmo 119, 115, 105 creo es, se empieza a hacer vida a nosotros. Lámpara es a mis pies su palabra, lumbrera mi camino. Es cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida que yo empiezo a ver la Biblia como lo que ella es, lámpara y lumbrera a nuestro camino. Es ahí donde, no sé si recuerda las características que da el salmista en el Salmo 19, le cito ahorita 119, 105, le estoy mencionando el Salmo 19, cuando él da unas características muy particulares de la palabra del Señor. Y es ahí donde esas características toman sentido para nuestra vida. Es ahí donde empezamos a ver que la ley realmente de Jehová es perfecta, que convierte y restaura nuestra alma, que es fiel y que hace sabio a nuestras vidas, que son rectos y alegran nuestro corazón, que es pura y que alumbra nuestros ojos, que es limpia y permanece para siempre, que es verdad, que es justa, que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, que es dulce más que la miel. Es ahí donde entendemos, por ejemplo, lo que dice el proverbista respecto a la palabra del Señor, que realmente es deseable más que el oro, más que la plata. Hermano, si no es por el Espíritu de Dios, si no es por Dios operando en nuestra vida, nosotros no vamos a ver que la palabra del Señor es más preciosa que las piedras preciosas. No vamos a poder ver que la ganancia de la palabra del Señor es mejor que la ganancia de la plata y que el fruto de la palabra de Dios es mejor que el oro. O sea, eso no va a estar jamás en la mente, en una mente no regenerada. Así que, hermanos, él lo menciona a manera de exhortación, ¿no? Que el amor de Jesús nos atraiga. Pero es el ruego que nosotros debemos tener, hermanos. Roguemos al Señor que nos atraiga más y más hacia Él. Que el gozo del Señor nos permita servirle cada vez con más fuerza. Que esa paz y ese contentamiento que vienen al conocer a nuestro Señor nos conceda esa estabilidad y claridad mientras cada día reflexionamos en de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató, mis amados hermanos, y podamos recordar por su palabra hacia dónde vamos nosotros. Y es por su palabra. Obviamente esto es un llamado también, ¿no? Eso lo menciono de esa manera como recordatorio, reflexivo, pero para el no creyente
Es un llamado es un ruego que también se hace, que el amor de Jesús te atraiga hacia Él. Que aquel que no es creyente, nuestro ruego es que el gozo del Señor Jesús te permita servirle. Nuestro ruego para aquel que no es creyente es que la paz y el contentamiento que vienen al conocer a Jesús, el Señor, te concedan estabilidad y claridad mientras reflexionas sobre dónde has estado, que consideres dónde estás y que medites hacia dónde te diriges. Tu carne terrenal caerá, pero si estás en el Señor permanecerás para siempre. Pero eso lo podemos recordar también nosotros y usarlo como una motivación, hermanos. Algún día pereceremos físicamente. Esto físico perecerá. Y estaremos o iremos a la presencia del Señor a esperar su venida y donde para poder recibir nuestro cuerpo glorioso, incorruptible, incontaminado, hermano, inmortal, para estar por siempre y para siempre con el Señor, ya de una manera perfecta y gloriosa. Hermanos, somos producto de un milagro. ¿Qué podemos decir nosotros? Estamos vivos de milagro. Cada vez que usted pueda hablar con alguien, dígale, mire, ¿cómo le parece que yo estoy vivo? De milagro. Puedes hacer una frase para una frase introductoria para evangelizar a alguien. Oiga, ¿cómo le parece que yo estoy vivo de milagro? Y la gente, como es chismosa, dice, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Bueno, y extiéndase con el evangelio ahí como dice mi papá, como verdolaga en playa, hermano. Predique el evangelio. Y es una buena frase para reírnos, pero con gratitud en nuestras congregaciones. Oiga, hermano, estoy vivo de milagro. ¿Cómo así? Sí, porque yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora tengo vida. Hay un hermano que siempre lo saludaba. ¿Qué hay de nuevo, hermano? Y él me decía, no, nada, lo mismo. Yo decía, no, Señor, la misericordia de Dios. Y cada vez que lo saludo, le digo, ¿qué más, hermano, qué de nuevo? Siempre me dice, la misericordia de Dios, pastor. Yo, sí, amén. Amén. Eso, hermano. Estamos vivos de milagros, hermano. Estamos vivos de milagros. Y gloria al Señor por ello. Porque por esa vida que tenemos ahorita de milagro, es que viviremos eternamente. Solo y doy gloria por ello. A Dios la gloria y la honra por concedernos tal vida. Vamos a, hermanos, terminar nuestro devocional. Escribe nuestro hermano Carlos. Dice, los milagros aún suceden y nos maravillan. Y el más valioso y definitivo de todos es el nuevo nacimiento del perdido y rebelde, quien está muerto en sus delitos y pecados. La gracia de Dios en persona del Espíritu redarguye, convence de pecado y le hace ver y aceptar lo malo, ignorante y necio que ha sido. Ahora el alma engendrada por Dios siente hambre y sed de su palabra. Ahora es hijo de Dios, desea buscar, conocer, amar y obedecer a aquel que cambió su destino y le dio vida eterna. Muchas gracias, hermano, por esas conclusiones que nos concede al final. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué hermana o hermano quisiera cerrar en oración? Hermana Ludari, ciérranos en oración, pues. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en este día y te damos gracias por este devocional, por estos tiempos que nos has permitido, Señor, por ese milagro que ha hecho en nuestras vidas, de darnos vida, por esa obra redentora a través de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu Hijo amado, ¿dónde estaríamos, Señor? Por ese milagro de poder estar acá reunidos, Señor, por este pueblo, Padre, gracias. Gracias porque hemos sido ese pueblo escogido, ese pueblo que ha sido redimido, justificado por tu sangre preciosa. No hay palabras, Señor, de agradecimiento a ti, Señor, son cortas por todo lo que recibimos día a día de ti, Señor. El milagro de estar acá vivos y recibiendo esta palabra, Señor, gracias. Gracias, amado Dios, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos por tu palabra, Señor.
esa palabra que vive y permanece en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos cada día a que esa obra redentora que ha hecho en nuestras vidas podamos seguir perseverando, permaneciendo en ella. Padre, ser luz en medio de la oscuridad, Así Señor. es, Señor. No ser egoísta con tu palabra, porque así como nos sacaste del hoyo cenagoso, así que nos diste vida, Señor, también clamamos por aquellos nuestros seres queridos que no te conocen, Señor. Podamos llevar ese evangelio, que esa luz permanezca siempre encendida encima de la mesa, Señor. Poder mostrar a Cristo, Señor, esa obra que ha hecho redentora en cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Dios, y ayúdanos a que sigamos permaneciendo en tu palabra, porque es la palabra la que nos ha transformado y ha cambiado, Señor. Así es. Que cuando nos pongamos a leer tu palabra no sea un libro de historia simplemente, sino esa palabra que transforma, esa palabra que nos muestra, que nos reargulle, que nos corrige, que nos exhorta. Ayúdanos a que podamos, Señor, ser humildes ante tu palabra y reconocer cuánta necesidad tenemos de ella, Señor. Así es, Señor. Padre, gracias, Señor, por nuestro pastor Jessy, por el pastor David, por estos tiempos, Señor, de devocionales, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estamos ahí. Ayúdanos a perseverar, a que podamos seguir en ella, Señor, escuchando estos devocionales que han sido de tanta edificación para nuestras vidas, Señor. Guárdale, Señor, en todos nuestros caminos a cada uno de nosotros y en especial por estos siervos, estos varones, Señor, que has puesto, Señor. Rogamos para que tú les sigas fortaleciendo, para que les sigas guardando por cada uno de ellos, por la salud de ellos, Padre, para que sean, Señor, fortaleciéndole en cada una de sus áreas, mi Rey, por sus familias, Padre. Gracias por sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en oración. Mis hermanos, gracia y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Recuerde siempre firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Nos ve. Amén, hermano. Nos vemos mañana. Dios me los continúe bendiciendo. Tengan un excelente día. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.